Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la enfermedad por cálculos biliares con enfoque a una colecistectomía. Y bueno, es importante decir que a principios del siglo XXI la enfermedad por cálculos biliares fue la causa más común de ingresos hospitalarios en todo el mundo. La afección por cálculos es uno de los problemas más comunes que lesionan el tubo digestivo. Esto con frecuencia pues, se relaciona con muchos factores que incluyen la edad, el género. En este caso, pues es 3 veces más probable que la mujer forme cálculos biliares que un hombre. Y bueno, así como ciertos estados predisponentes al desarrollo de cálculos biliares, como es la obesidad, el embarazo, factores dietéticos, enfermedad de Crohn, una resección ilioterminal, operaciones gástricas, esferocitosis, enfermedad de células falciformes o alguna talasemia. Y bueno, en la mayoría de los individuos no muestran síntomas por cálculos biliares en toda su vida, por lo tanto, pues su evolución tiende a ser asintomática. En algunos casos que progresa a estado sintomático, el conducto cístico, esta puede progresar a colecistitis aguda, coledocolitiasis con o psicogalagitis, pancreatitis por cálculos biliares, fístulas colecistodenales, colecistoentéricas, esto causante de hilio por cálculo biliar o algún carcinoma de la vesícula biliar, donde pues rara vez las manifestaciones es una complicación por cálculos biliares. En pacientes sin síntomas suele diagnosticarse pues de una manera insidiosa en la ecografía, en alguna tomografía, en alguna radiografía de abdomen o una laparotomía. Y pues cabe resaltar que casi 3% de las personas sintomáticas tienen síntomas anuales, es decir, pues un cólico biliar. Una vez que pues aparecen los síntomas, los pacientes tienden a sufrir brotes recurrentes de cólicos biliares. Y bueno, también hay que explicar brevemente cómo se forman los cálculos biliares. Estos pues son insolubilidad de elementos sólidos. Los principales solutos orgánicos de la bilis pues son la bilirrubina, las sales biliares, fosfolípidos y colesterol. Las células biliares se clasifican, los cálculos biliares se clasifican por su contenido de colesterol en cálculos de colesterol o de pigmento, y pues estos últimos pueden clasificarse en negros o pardos. Y bueno, los cálculos de colesterol son raros y constituyen menos de 10% del total de cálculos. Por lo general pues son grandes y únicos con superficies lisas, y pues la mayoría contienen cantidades variables de pigmentos biliares y de calcio, pero siempre incluyen más del 70% de colesterol en su peso. Pues la mayoría de las veces estos cálculos son múltiples, de tamaño variable, duros y irregulares. Los colores pues pueden variar de amarillo blanquecino hasta verde negruzco. Casi todos los cálculos son radiotransparentes y menos de 10% es radiopaco. Y bueno, los cálculos de pigmento contienen menos del 20% de colesterol en su peso, son oscuros por la presencia del bilirrubinato de calcio y pues suelen ser pequeños, frágiles, negros y en ocasiones espiculados. Se forman por la sobresaturación del bilirrubinato de calcio, de carbonato y de fosfato. Con mayor frecuencia son pues secundarios a trastornos hemolíticos con esferocitosis hereditaria, enfermedad de células falciformes y de cirrosis. En este caso tienden a medir menos de 1 centímetro de diámetro, tienen una tonalidad amarilla parduzca, son blandos y a menudo pulposos. Y bueno, como podemos observar en las imágenes, así es como se pueden ver. Y bueno, nos pasamos directamente a lo que son los cálculos biliares sintomáticos, como es la colecistitis crónica. En este caso, alrededor de 2/3 de los pacientes con enfermedad por cálculos biliares presentan pues, la colecistitis crónica, que se va a caracterizar por crisis recurrentes de dolor, a menudo pues, un cólico biliar. El dolor aparece cuando el cálculo obstruye el conducto cístico y da por resultado un incremento progresivo de la tensión pues, en la pared de la vesícula biliar. La presentación clínica, pues el principal síntoma relacionado a esto pues es el dolor, que es constante y aumenta de intensidad desde los primeros 30 minutos o de manera característica durante 1 a 5 horas.
Se localiza en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho y a menudo se irradia a la parte superior derecha de la espalda o entre las escápulas. El dolor pues suele ser muy intenso y se presenta de forma súbita, por lo común pues durante la noche o después de consumir algún alimento graso, y pues muchas veces se acompaña de náuseas y de vómito. En este caso pues el dolor puede ser episódico y el paciente sufre ataques discretos de dolor, entre los cuales se siente bien y pues se siente mal. A la exploración física pues se revela como una hipersensibilidad ligera en el cuadrante superior derecho, esto pues durante el episodio de dolor, y pues si el enfermo no tiene dolor presente en ese momento, la exploración pues es de escasa utilidad. Y se ha reportado que solo el 50% de los pacientes se relaciona con el consumo de comidas, y pues esto es importante porque no todo va a derivar de alimentos colecitoquinéticos. Para su diagnóstico, pues la prueba estándar para los cálculos es la ecografía abdominal. En ocasiones pues se reconocen estos cálculos en radiografías o en tomografías de abdomen, y pues en estos casos, si el paciente tiene síntomas típicos, debe realizarse la ecografía de la vesícula biliar y del árbol biliar antes de cualquier intervención quirúrgica. Para su tratamiento, pues se recomienda una colecistectomía laparoscópica electiva, y pues mientras se realiza la intervención, se sugiere pues al paciente que evite el consumo de alimentos grasos, dietas o de comidas abundantes. En pacientes diabéticos debe practicarse pues a la brevedad la colecistectomía, ya que pues es más propenso a desarrollar una colestitis aguda, que es frecuentemente grave. Y pues en pacientes, mujeres embarazadas, debe tratarse de manera directa también con una colecistectomía laparoscópica, esto pues durante el segundo trimestre de embarazo. Y bueno, cabe resaltar que la colecistectomía laparoscópica es eficaz en niños y en personas de edad avanzada. Y bueno, después del procedimiento se alivian los síntomas en casi el 90% de los pacientes con síntomas típicos de la vía biliar. Y bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es la colestitis aguda. Esta en el 90-95% de los pacientes es secundaria a cálculos biliares. La obstrucción de esto pues es el acontecimiento inicial que va a llevar a una distensión de la vesícula biliar, una inflamación y pues el edema de la pared. En este caso pues al inicio la colestitis aguda es un proceso inflamatorio que tal vez sea mediado por la lisolectina y por sales biliares y factor activador de plaquetas. En este caso, el aumento de la síntesis de las prostaglandinas amplifica la respuesta inflamatoria. Y pues en este caso sí se ha reportado la contaminación bacteriana secundaria, documentada en el 15 al 30% de los pacientes que se someten a colecistectomía por colestitis aguda no complicada. En este caso, pues la pared de la vesícula biliar se torna notablemente gruesa y rojiza con hemorragia subserosa, y pues a menudo contiene líquido pericolecístico. Y pues la mucosa muestra hiperemia y placas de necrosis. En casos graves el procedimiento inflamatorio se ha progresado en el 5 al 10% de los pacientes, en lo que se ha reportado que conduce a una isquemia y a una necrosis de la pared de la vesícula biliar. En estos casos, cuando la vesícula permanece obstruida y sobreviene pues una infección bacteriana secundaria, se presenta una colestitis gangrenosa aguda y pues se forman abscesos. Rara vez pues se perforan las áreas isquémicas y pues la perforación suele contenerse en el espacio subhepático. Ya cuando parte de la infección bacteriana está constituida por microorganismos que forman gas, puede reconocerse esto mediante radiografías o tomografías de abdomen, y pues esto se le llama una vesícula biliar enfisемatosa. Y bueno, las manifestaciones clínicas, alrededor de 80% de los pacientes con colestitis aguda tienen un antecedente de colestitis crónica. Por lo regular, pues es más intenso el dolor que acompaña un cólico biliar no complicado,
y con frecuencia el paciente tiene fiebre, anorexia, náuseas, vómito y pues se rehúsa a moverse ya que el proceso inflamatorio afecta el peritoneo y pues lo vuelve más sensible. En la exploración física hay pues hipersensibilidad y resistencias focales en el cuadrante superior derecho y en ocasiones se palpa una masa, la vesícula biliar y el epiplón adherido. No obstante, pues tal vez se impida la resistencia. En la aguda, el signo característico pues, es el signo de Murphy, que es la detección de la inspiración con la palpación profunda del área subcostal derecha. Muchas veces pues, hay leucocitosis leve o moderada, o en algunos casos pues, la leucocitosis es normal. Esta pues sugiere una forma de colicistitis complicada como lo es la gangrenosa, una perforación o una colangitis concomitante. En este caso, la ictericia grave sugiere cálculos en el colédoco o una obstrucción de los conductos biliares por una inflamación pericolecística, que esto pues es la causa de un impacto de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula biliar que obstruye de forma mecánica el conducto biliar. Esto se le llama síndrome de Mirici. En pacientes de edad avanzada y diabéticos, la colecistitis aguda puede presentarse de forma sutil y dar por resultado un diagnóstico demorado. En estos casos, pues la incidencia de complicaciones es alta y también tiene una tasa de mortalidad casi 10 veces más en comparación en los enfermos más jóvenes y pues sanos. Y bueno, para su diagnóstico tenemos la ecografía, que es el estudio más útil para el diagnóstico. Tiene una sensibilidad y especificidad del 95%, además de pues, ser un estudio sensible para documentar la presencia o ausencia de cálculos. Nos ayuda a delinear el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y el líquido pericolecístico. También tenemos otro que es el signo de Murphy sonográfico, que es la hipersensibilidad focal sobre la vesícula biliar cuando se comprime con la sonda sonográfica. Esto pues es también señal de colecistitis aguda. Y bueno, el tratamiento pues en estos pacientes se necesita líquido por vía intravenosa, antibióticos y pues una analgesia. Los antibióticos deben proteger contra aerobios gram negativo y anaerobios. Y bueno, ya el tratamiento definitivo de la colecistitis aguda es la colecistectomía. Se prefiere pues una intervención temprana en el transcurso de 2 a 3 días tras presentar el cuadro. O si se inicia un tratamiento médico puede ser tardía, ya sea 6 a 10 semanas después de iniciar el tratamiento médico. Y bueno, ya hablando un poquito más sobre la coledocolitiasis, tenemos que pues, los cálculos en el colédoco pueden ser pequeños o grandes, únicos o múltiples y se encuentran en el 6 al 12% de los individuos con cálculos en la vesícula biliar. En este caso, pues la incidencia aumenta con la edad. La gran mayoría de los cálculos ductales pues, se forman en la vesícula biliar y migran a través del conducto cístico hacia el colédoco. En este caso pues, se clasifican como cálculos del colédoco secundarios, a diferencia de los cálculos primarios que pues, se forman en el conducto biliar. Y pues, por lo regular los cálculos secundarios son de colesterol, mientras que los primarios son de pigmentos pardos. Y bueno, la manifestación clínica, los cálculos pueden ser silenciosos y con frecuencia se descubren de manera incidental. En este caso puede provocar obstrucción completa o incompleta o manifestarse con colangitis o pancreatitis por cálculo biliar. El dolor que produce es similar a un cólico biliar, pero pues en este caso también muchas veces son náuseas y vómito. En la exploración física suele ser normal, pero son comunes las hipersensibilidades epigástricas o en el cuadrante superior derecho, así como ictericias ligeras. En este caso, los síntomas pueden ser también intermitentes, como dolor e ictericia transitoria. Esto pues consecutiva a un cálculo impactado de modo temporal en la polla. Y bueno, estos sujetos con cálculos en el colédoco es común observarlos un aumento de la bilirrubina, de la fosfatasa alcalina y de las transaminasas séricas. Sin embargo, casi es una tercera parte de estos enfermos son normales las pruebas químicas hepáticas.
Y bueno, para su diagnóstico tenemos que la ecografía es lo más útil para comprobar la existencia de los cálculos y pues determinar el tamaño del colédoco. En este caso, los cálculos tienden a desplazarse hacia la parte distal del colédoco y el gas intestinal pues puede impedir que se delimite en la ecografía. Y bueno, en este caso pues el cuadro del paciente, si presenta ictericia, dolor biliar, un colédoco dilatado, se le realiza la ecografía y puede sugerir con firmeza la existencia de cálculos en el colédoco. Y bueno, ya algo más preciso, una colangiografía de resonancia magnética nos puede proporcionar detalles anatómicos pues excelentes y una sensibilidad de especificidad del 95 y del 89%. Teniendo así que la colangiografía endoscópica es el estándar ideal para el diagnóstico de cálculos en el colédoco. Tiene ventaja de proporcionar una opción terapéutica al momento del diagnóstico. Y bueno, para su tratamiento, cuando una colangiografía endoscópica delinea los cálculos, es apropiada una esfinterectomía con la eliminación ductal de ellos, seguida pues de una colecistectomía laparoscópica. En este caso, la exploración laparoscópica del colédoco a través del conducto cístico o una coledocotomía permite retirar los cálculos en la misma intervención. Y bueno, ya pasando a lo que es la colangitis, tenemos que es una de las dos principales complicaciones de los cálculos en el colédoco. La otra pues es la pancreatitis por cálculos biliares. Y bueno, la colangitis aguda es una infección bacteriana ascendente vinculada con una obstrucción parcial o total de los conductos biliares. Y pues en este caso tenemos que los cálculos son la causa más común de esta obstrucción. Otros factores son una estenosis benigna o maligna, alguna parasitosis, una instrumentación de los conductos y prótesis permanentes y anastomosis bilioentérica obstruida de forma parcial. Y bueno, ya dentro de la presentación clínica, esta puede asumir formas diversas, desde una afección discreta y intermitente, que va a remitir de manera espontánea, hasta una septicemia fulminante que puede poner pues, en peligro la vida. Y bueno, de manera característica, el sujeto con colangitis es de edad avanzada y de sexo femenino. La presentación habitual pues incluye fiebre, dolor en el epigastro o en el cuadrante superior derecho y ictericia. Estos síntomas se conocen bien como la tríada de Charcot. Se identifican en casi 2/3 de los enfermos y la afección puede progresar con rapidez a septicemia y desorientación que se conoce como pentalogía de Raynaud, que es la fiebre, la ictericia, dolor en el cuadrante superior derecho, choque séptico y cambio del estado mental. Y bueno, para su diagnóstico son comunes a detectar una leucocitosis, una hiperbilirrubinemia y aumento de la fosfatasa alcalina y las transaminasas. Cuando se presenta esto, pues se sugiere un diagnóstico de colangitis. Y bueno, también la ecografía, que si no se reconoce de forma previa cálculos biliares en el paciente, revela cálculos y conductos dilatados. Y bueno, la prueba diagnóstica definitiva es la colangiografía endoscópica retrógrada y cuando no se dispone de esta, está indicada una colangiografía transhepática percutánea. Y bueno, en el tratamiento inicial de esto, pues se incluyen los antibióticos intravenosos y una reanimación con líquidos. Estos pacientes tal vez ameriten vigilancia en una unidad de cuidados intensivos y casi todos los enfermos pues responden a estas medidas. Sin embargo, es necesario drenar el conducto biliar obstruido tan pronto como se estabilice pues, al paciente. Alrededor de 15% de los sujetos no responden a los antibióticos y a una reanimación con líquidos y pues tal vez sea necesaria la descomprensión biliar urgente. Esta última pues, puede llevarse a cabo por vía endoscópica a través de las vías transhepáticas percutáneas o de modo quirúrgico. Y bueno, nos pasamos a lo que es la pancreatitis biliar, que esta pues los cálculos biliares en el colédoco se vinculan con la pancreatitis aguda y la obstrucción del conducto pancreático por un cálculo impactado o una obstrucción temporal por un cálculo
que pasa pues a través de la ampolla puede ocasionar la pancreatitis. Cuando existen los cálculos biliares y la pancreatitis es grave, una esfinterectomía o una extracción del cálculo pues pueden suprimir el episodio de pancreatitis. Y bueno, una vez que esta remite, puede extirparse la vesícula biliar durante la misma hospitalización y pues cuando existen cálculos y la pancreatitis es leve y se cura de manera espontánea, tal vez pues nada más se puede eliminar el cálculo. En estos individuos pues está indicada la colistectomía y una colangiografía intraoperatoria o una colangiografía endoscópica retrógrada preoperatoria. Y bueno, ya en la colangiohepatitis, cabe resaltar que afecta a ambos sexos por igual y ocurre con mayor frecuencia en la tercera y cuarta década de vida. En este caso se debe a contaminación bacteriana, generalmente por E. coli o especies bacteroides de Enterococcus fecalis. Esto sucede del árbol biliar y a menudo se vincula con parásitos biliares como Pleuronochis sinensis, entre otros, como Ascaris lumbricoide. Y bueno, las enzimas bacterianas causan desconjugación de la bilirrubina que se precipita como lodo biliar y pues esta última y los cuerpos celulares bacterianos muertos forman pues los cálculos de pigmentos pardos. Estos cálculos se forman en todo el árbol biliar y dan lugar pues a una obstrucción parcial que causa los brotes repetidos de colangitis. En este caso se forman estenosis biliares como resultado de esta colangitis recurrente y originan la formación adicional de cálculos, de infección y de abscesos hepáticos e insuficiencia hepática. En los pacientes pues suele presentarse dolor en el cuadrante superior derecho y epigastrio, fiebre e ictericia. Una de las características más distintivas es la recurrencia de los síntomas. Los episodios pues pueden variar en gravedad, pero cuando no se interviene causa desnutrición e insuficiencia hepática graduales. En este caso, la ecografía detecta los cálculos en el árbol biliar, neumobilia por infección con los microorganismos que van a formar gas, los abscesos hepáticos y en ocasiones algunas estenosis. En este caso, pues la vesícula biliar puede estar engrosada, pero se inflama en 20% de los casos y rara vez incluye los cálculos. Y bueno, el objetivo de algún tratamiento es a largo plazo y pues es extraer los cálculos y desechos y aliviar pues la estenosis. Quizás pues sea necesario varios procedimientos y una hepatoyoyenostomía en Y de Rose para establecer la continuidad biloentérica. En este caso pues algunas veces las áreas afectadas del hígado pueden ofrecer la mejor forma de tratamiento. Son comunes los cuadros de recurrencia y pues en estos casos el pronóstico es malo una vez que se presenta la insuficiencia hepática. Y bueno, ya pasamos directamente a lo que es la colistectomía, que pues esta se considera que es el método estándar para el tratamiento de pacientes con dolor biliar y con complicaciones de litiasis biliar, como lo es la colangitis aguda, la pancreatitis por cálculos biliares y una coledocolitiasis. Esto pues en realidad ha mejorado con el avance de las terapias endoscópicas, radiológicas y químicas para los cálculos biliares. Han mejorado el tratamiento general de estos pacientes mediante una menor morbilidad y mortalidad general y un retorno mucho más rápido a las actividades normales que pues es mejor para el paciente cada vez. Y bueno, cabe resaltar que puede realizarse una cirugía de mínima invasión o una cirugía convencional, pero de elección en los últimos tiempos se prefiere una cirugía de mínima invasión. Y bueno, lo que es la colistectomía laparoscópica, es importante delimitar lo que es la anatomía quirúrgica para realizar un adecuado procedimiento en el cual el triángulo de Calot es el límite anatómico más importante que debe definirse al realizar este procedimiento y está formado por los límites del conducto cístico y el conducto hepático común y la arteria cística. Y bueno, aproximadamente paralelo a este triángulo se encuentra el triángulo hepatocístico, en el que el límite de la arteria cística se reemplaza por el borde del hígado
y pues la única estructura que se debe de encontrar dentro de este triángulo pues es la arteria cística. Y bueno, para tomar en cuenta algunas consideraciones preoperatorias, que son la preparación del paciente, se debe tomar en cuenta que los síntomas simples de cólico biliar junto con la evidencia objetiva de presencia de cálculos biliares por cualquier medio de imagen, que en este caso puede ser la ecografía, constituyen por la forma adecuada para recomendar una colestectomía. También tenemos que en ausencia de cálculos o de lodo, los estudios de la función biliar pueden ayudar a diagnosticar la patología y la necesidad de alguna cirugía. Y bueno, también que los pacientes asintomáticos con cálculos generalmente pues no requieren cirugías a menos que estén inmunocomprometidos. Obviamente pues los riesgos y beneficios deben sopesarse por cada paciente al ser una recomendación pues para cirugía. Y bueno, en los casos de colestitis aguda, la inflamación de la vesícula biliar y de los conductos biliares dificulta la colestectomía tanto abierta como laparoscópica. En casos tempranos o leves, el procedimiento general puede mejorar por vía laparoscópica. Sin embargo, en casos graves, a menudo es mejor tratar pues, de forma conservadora con antibióticos intravenosos y retrasar la cirugía hasta que la inflamación se remita y ya poder realizar la intervención. Ocasionalmente, pues en pacientes muy enfermos también se necesita un tubo de colestectomía pues, para drenar. Y bueno, dentro de esto cabe recalcar que los antibióticos profilácticos no se administran de manera rutinaria a pacientes con enfermedad de cálculos biliares no complicado, incluso en el dolor biliar. Los pacientes con posibles complicaciones infecciosas, en esto pues incluido la colecistitis aguda y la colangitis, o pacientes con síntomas de larga duración o de edad avanzada deben recibir antibióticos si estos agentes no se han iniciado ya antes de la cirugía. Y bueno, las medidas de compresión secuencial se utilizan para reducir el riesgo de tromboembolismo en las extremidades inferiores. Y bueno, este procedimiento se debe identificar los triángulos que comentaba hace un momento y como podemos observar ahí en las imágenes, se definen lo que es el límite del conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. Y bueno, ya dentro de la colestectomía laparoscópica, el posicionamiento del paciente es importante ya que se coloca en posición supina, en Trendelenburg inverso. La misa se gira hacia la izquierda para que el contenido abdominal caiga en el cuadrante inferior izquierdo por gravedad. Y bueno, se colocan los accesos de los puertos. Se insufla el abdomen con una aguja de Veress en el ombligo y se coloca un puerto de 10 milímetros a través de una incisión vertical a través del ombligo. Este permite pues una incisión más grande, se oculte por completo por este medio, ya que la cicatriz quedará enterrada pues en el ombligo. Y se coloca un puerto de 5 milímetros en el flanco derecho, cerca del margen costal y lateral, justo antes del colon derecho, para que pues no interfiera con la mano izquierda del cirujano. Esto pues es sobre la línea axilar anterior. Y bueno, a través de este puerto se coloca la pinza de sujeción para la retracción del fondo de la vesícula biliar hacia arriba y para el borde del hígado. Permanecen relativamente estacionados durante todo el procedimiento. Y bueno, el puerto epigástrico superior se utiliza para la introducción del aplicador de los clips y debe tener un tamaño mínimo de 10 centímetros, como se observa en la imagen. Y pues el cirujano puede optar por orientar esto en lineal, con incisión subcostal en el caso de una conversión a un procedimiento abierto, y los instrumentos de la mano izquierda del cirujano se colocan a través de un puerto de 5 milímetros en la parte superior derecha del abdomen, y pues es óptimo si la cámara y los dos puertos de operación forman un diamante en la vesícula biliar en la esquina superior. En este caso, el asistente sujetará la cámara y dirigirá la retracción del fondo de la vesícula biliar. Y bueno, vamos a describir más o menos el procedimiento. En este caso, la operación comienza exponiendo el infundíbulo de la vesícula biliar y pues el asistente retrae suavemente el fondo de la vesícula en dirección cefálica, dejando a la vista toda la longitud de la vesícula biliar. A menudo pues las adherencias a la parte superior de la vesícula impiden una maniobra y deben dividirse
pues utilizando el electrocauterio de gancho o separarse de la vesícula pues sin rodeos. Una vez asegurada la retracción, el paciente se coloca en la posición de tren de Leboon invertida, como lo había comentado, y con la mesa inclinada. El infundíbulo de la vesícula estirado lateralmente por la mano izquierda del cirujano cuando comienza en la superficie medial de la vesícula. Esto distrae, pues, distiende el conducto cístico del conducto biliar común, de modo que formen ángulos rectos entre sí, y pues esto facilita su identificación y pues ayudar a prevenir alguna lesión. Y bueno, el nódulo cístico se puede usar para juzgar dónde está el borde inferior de la vesícula biliar, y pues el peritoneo que recubre el ganglio debe dividirse entre los lados contiguos a la vesícula para evitar dividir el vaso que llega al ganglio, como podemos observar en la imagen de la derecha. Y bueno, una vez que se divide el peritoneo en la superficie medial, el infundíbulo de la vesícula biliar se tira medialmente, esto exponiendo el lado derecho o el lado posterior, y pues la división del peritoneo continúa hasta el borde del hígado. En este caso, la identificación de la pared y de las estructuras puede requerir que la vesícula vaya y venga, cambiando la posición y el ángulo del laparoscopio de 30 grados hasta que se definan bien las estructuras. Y pues en las imágenes podemos observar cómo se va haciendo esta disección y se van identificando cada una de las estructuras. Y bueno, cada vez que se utiliza el electrocauterio de gancho se debe tener cuidado de identificar el tejido que se está dividiendo y la inclinación de cada uno, pero pues esto es necesario hasta que el peritoneo se divide de ambos lados. Se debe tener cuidado de evitar solo el tejido transparente, evitar la división de vasos o de conductos. Y bueno, en este caso el disector Maryland se utiliza para la disección del triángulo hepatocístico y la extracción de las estructuras para acomodar el aplicador de clips. En este punto, pues la vesícula biliar se extrae del lecho hepático utilizando el talón del electrocauterio, y pues el mantenimiento de la tensión debe ser constante y es crítico para evitar entrar en la vesícula biliar o en el hígado y pues así dañarlos, como podemos observar en las imágenes. Ahí ya se encuentra la separación del campo del hígado. Y bueno, en este caso, si se encuentra sangrado, se puede controlar aumentando el ajuste del electrocauterio. El instrumento debe pues, mantenerse por encima de la superficie del hígado para evitar que se adhiera al hígado y luego se desprenda la escara. Comenzar pues a cauterizar las porciones más superiores del sangrado para evitar que el sangrado fluya hacia abajo. Se debe hacer pues todo lo posible para extraer las piedras cuando se derrame en el abdomen, y las piedras se pueden recoger mediante las pinzas, y pues para acelerar este procedimiento, las piedras se pueden colocar directamente en una bolsa de extracción de muestreo dentro del abdomen, y si hay muchos fragmentos, pues se hace una irrigación constante hasta dejar limpia la cavidad y se extrae cualquier derrame, pues. Y mediante esta bolsa se extrae la vesícula biliar de la cavidad abdominal, y pues los instrumentos y los puertos se retiran del abdomen a medida que se evacúa el neumoperitoneo de CO2 y se vuelve a aproximar la piel. Y bueno, ya después de haber terminado este procedimiento, los cuidados posoperatorios son bastante simples, ya que una vez que se toleran los líquidos y se controla el dolor con medicamentos orales, los pacientes pueden salir del hospital, y pues la mayoría de los pacientes se va a casa el mismo día en que se realiza la operación. Pueden quitarse los vendajes y ducharse al día siguiente de la operación, y pues las actividades dependen de cómo se siente el paciente. La mayoría de los pacientes vuelven a las actividades normales en cuestión de una semana, y por lo general se atiende a los pacientes en el consultorio 2 a 3 semanas después de la cirugía. Y bueno,
Brevemente voy a describir lo que es la colestectomía abierta. Se aplican los mismos principios básicos quirúrgicos para una colestectomía laparoscópica y abierta. En la actualidad, pues la segunda es un procedimiento menos común que suele practicarse para convertir una colestectomía laparoscópica o como una segunda intervención en sujetos que requieren una laparotomía por otra razón. Una vez que se identifica la arteria y el conducto cístico, se libera la vesícula biliar del lecho hepático y pues se lleva la disección de forma aproximada hacia la arteria y el conducto cístico, que a continuación se ligan y se cortan y pues se retira y se cierra al paciente. Aquí en la imagen quise poner los tipos de incisión que se pueden realizar en la colestectomía abierta, que pues básicamente son más marcados. Y bueno, esto es todo de mi parte. Les dejo aquí las fuentes consultadas para realizar esta presentación y espero que les hayan gustado. Gracias.